contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, antes de presentarlo, pues yo le doy un marco de referencia muy rápido porque no nos podemos detener demasiado para aprovechar el tiempo que tenemos en esta conversación. Nuestro invitado, Sergio Aguayo Quesada, estudia la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México, realizó la maestría en 1971, doctorado y postdoctorado en la Universidad Johns Hopkins. Desde 1977 es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y tiene el nivel 3 en el sistema de investigadores. Actualmente coordina el seminario sobre violencia y paz en esa institución. Ha enseñado en diversas universidades. Impartió un curso sobre violencia en la Cuenca del Caribe en la Universidad de Harvard. En marzo de 2015 recibió el nombramiento de profesor visitante en la Universidad de Harvard. Es columnista, periodista. Nosotros lo hemos leído a lo largo de mucho tiempo a través de las páginas del Siglo de Torreón, pero también a través de la colaboración que tiene en diferentes medios que publican portales electrónicos, que tienen a su vez portales electrónicos, y desde ahí nuestro contacto. Y nos da entonces mucho gusto y le agradecemos al doctor Sergio Aguayo Quesada que nos tome la llamada y que podamos platicar con él pues de todo esto que está sucediendo, de esta demanda que le ha puesto Humberto Moreira y ahora pues una nueva demanda que está dispuesto a darle el seguimiento Humberto Moreira a partir de lo que él considera que son infundios y que han dañado su prestigio y su bienestar. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y por platicarnos qué es lo que viene sucediendo y la argumentación que se ha venido haciendo a través de redes y a través de diferentes entrevistas en medios de cuáles podrían ser las posibles explicaciones de esa primera demanda y ahora esta segunda que está interponiendo Humberto Moreira Valdés en su contra. Le saluda Marcela Pámanes, Juan Ceballos presente también en esta entrevista. Marcela, mire, creo que la parte jurídica ya la iremos viendo en tribunales, lo que la argumenta, lo que yo tengo que decir. Me parece por cierto, la demanda que me ha interpuesto es por 10 millones de pesos, la que ya fui notificado el día de ayer, y a la que responderé, pero brevemente daré un contexto de la razón. En enero, el 20 de enero de este año, publiqué en Reforma y Siglo XXI y El Siglo, una columna sobre en el contexto de la detención de Humberto Moreira en España, y allí se incluyó una frase de que él emana un hedor a corrupción, un hedor corrupto, y que es sinónimo de la impunidad en este país. Me apoyé en diversas fuentes informativas, eso ya, y en mi opinión, por supuesto, es un artículo de opinión, ya habrá tiempo de presentarlo ante los tribunales. Lo que quisiera resumir es por qué viene la demanda, y lo primero es que se debe a una decisión de la Suprema Corte de quitar los límites al monto de lo que se solicita por daño moral. Antes sí había un tope, ahora ya no, entonces la demanda es por 10 millones de pesos, lo cual pues es desproporcionado, me parece, pero bueno, eso lo decidirán los jueces. La segunda razón que creo influye es la utilización que se está dando en todo el país de instrumentos legales para inhibir la crítica independiente. No soy el único analista o periodista demandado demandado para limitar su libertad de expresión. Y finalmente, una posible explicación que he dado es que desde el Colegio de México conduzco una investigación en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para investigar lo que sucedió, la tragedia de Allende, Coahuila, en marzo del 2011. Ya no era el gobernador Humberto Moreira, pero pues sí estaba todavía el grupo que lo acompañó durante el gobierno, y posiblemente la hipótesis que manejo
una de las razones para interponer la demanda sea intentar amedrentarme, inhibirme, desgastarme, por supuesto. Una demanda quita mucho tiempo para frenar esta investigación. Son, por supuesto, hipótesis. En el fondo, ignoro los motivos que tenga el exgobernador y expresidente del PRI, Humberto Moreira, para demandarme a mí. Hubo otros que afirmaron algo parecido, pero en fin, me eligió a mí para esta demanda, y también a Pedro Pérez Tecón y al diario Vanguardia de Saltillo. Uh-huh. ¿Cuándo empezaron a publicarse o cuándo empezó a tener sentido la investigación que ustedes están realizando desde el Colegio de México? ¿Y cuánto tiempo esperó Humberto Moreira para interponer esta demanda? Mire, no estoy afirmando que haya una relación causal, simplemente es una hipótesis de trabajo, pero el convenio lo firmamos en marzo de este año, si mal no recuerdo, y hemos estado trabajando en ello desde entonces. En septiembre ya presentaremos un primer informe, en septiembre próximo. Por cierto, el gobierno actual de Coahuila, encabezado por Rubén Moreira, sí está colaborando nos está proporcionando o nos dando facilidades para revisar información sobre ese caso. Reitero, para mí es un enigma, es un misterio los motivos que tiene el profesor Moreira. Por tanto, no puedo hacer una afirmación tajante, simplemente establecer algunas hipótesis, porque el profesor Moreira ha sido muy parco en sus explicaciones. De hecho, interpuso la demanda y ha emitido un comunicado muy brevísimo, en el cual dice que estoy haciendo infundios y que va a haber otra demanda, en fin. Supongo que en algunos días tendré más información, no lo sé, pero lo que importa pues es que en el trasfondo está un hecho, hubo varios hechos. Hay indicios de que durante el gobierno, indicios y evidencias que durante el gobierno de Humberto Moreira hubo un endeudamiento de Coahuila, de la deuda pública de Coahuila enorme, que hay evidencia de malos manejos que va saliendo aquí y allá en Estados Unidos, en México, que ha habido masacres en Coahuila, que hubo una paradigmática y terrible en Allende y los municipios cercanos a Allende en marzo del 2011, y que es necesario esclarecer lo que sucedió en ambos casos. Yo me estoy centrando, mi investigación no es sobre deuda pública o asuntos, presunta corrupción en Coahuila, sino sobre Allende. Creo que es importante que conozcamos más lo que sucedió y las consecuencias, y que se conozca lo que ha pasado con las víctimas, y que porque esa información nos permitirá evitar que vuelva a repetirse una masacre de ese tipo. Es terrible para cualquier sociedad la mera posibilidad de que se hubiera desaparecido a 300 personas. Vamos, si ahora el mundo entero está sacudido por la matanza de al menos 80 personas, pues creo que también nuestras masacres deben recibir atención. Yo soy un investigador, soy un profesor, soy un columnista, doy mis opiniones, a eso me dedico. Estoy tranquilo sobre la seriedad de mi trabajo. El profesor Moreira piensa de otra manera, bueno, pues ya corresponderá a los jueces decidir quién tiene la razón. Así es. Independientemente de eso, sí creo que todos nos merecemos una mejor comprensión de lo que pasó durante el gobierno del profesor Humberto Moreira, en todos los planos.
Sí. Doctor, el día de ayer se emitió otro comunicado por parte de Humberto Moreira Valdés, donde dice que acerca de las declaraciones del articulista Sergio Aguayo, al que ya he demandado por daño moral, y para aclarar las mentiras que dice en cuanto a la masacre de Allende, sucedida el 18 de marzo de 2011, afirmo rotundamente que quiero dejar muy claro que yo no era gobernador cuando sucedieron los lamentables hechos en Allende. En esos momentos me desempeñaba como dirigente nacional del PRI y que voy a proceder de nuevo legalmente contra Sergio Aguayo por las nuevas infamias que ha vertido contra mi persona. Entonces, bueno, está anunciando una nueva demanda y bueno, está puntualizando lo que usted mismo nos ha dicho en este instante, que si bien ya no estaba al frente del gobierno, sí estaba todo el equipo que se había conformado durante su gobierno. Sí, mire, aquí hay una pregunta que habrá que elucidarse. ¿En qué momento empezó la tragedia de Allende? Por supuesto que no se da en un vacío. Hasta donde se ha podido establecer, en esa parte del estado de Coahuila había una fortísima presencia del crimen organizado y operaba con bastante impunidad durante aquellos años. Y en consecuencia, en donde empieza y termina la responsabilidad del Estado mexicano, y aquí subrayo Estado mexicano. No son cuestiones semánticas ni menores, y por supuesto, sí es correcta la afirmación que dice eso, el exgobernador, él ya no era el gobernador en ese momento. Insisto, estaba todo su equipo de gobierno, o buena parte de su equipo de gobierno, y los acontecimientos que desembocaron en marzo del 2011 tienen unos antecedentes que creo debemos entender en su totalidad, vamos. No fue un hecho que sucedió, no fue un accidente que se dio en unos cuantos días, sino que hubo un antes, una construcción del hecho y un después. Esa es la investigación que yo estoy haciendo. A mí me está demandando por otra razón. Lo que yo hice y lo sostengo como hipótesis de trabajo, que una posible motivación del profesor Moreira, y eso ha sido muy preciso una y otra vez, que es hipótesis de trabajo, es que haya influido esa investigación que estoy realizando para el Colegio de México. En fin, ya corresponde al auditorio juzgar en estos momentos, y a ustedes, Juan, Marcela, y corresponderá a los jueces en la parte jurídica, pero esa parte jurídica va a tardar mucho tiempo en que se esclarezca, así que hay que esperar. Ahora estamos con otros temas. Pero finalmente, doctor, hay un desgaste, ¿no? Porque hay que ponerle atención al caso de su parte, pues, y hay que atender y hay que invertir recursos para la defensa, etcétera, ¿no? No tienen, y bueno, sí tienen idea, quienes están, todos los periodistas que hemos pasado por enfrentar una demanda, sabemos que sí, es muy desgastante, vamos. Yo no me he podido poner a trabajar desde hace días con esta historia. Entiendo que debo dedicarle tiempo, y lo estoy haciendo porque pues es parte de mi trabajo, pero sí, es un desgaste en todos sentidos. Claro. Pues, pero vamos, yo lo veo, Marcela, como parte de una obligación de mi parte, no solo defenderme por mi persona. Yo creo que mi trabajo es el que la mejor defensa. Me da credibilidad con algunos y me hace ser odiado por otros. Eso es inevitable, pero llamar la atención que este hecho es un ejemplo, un síntoma de un problema muy grave: la utilización de la ley por parte de los poderosos para amedrentar a los que pensamos de manera diferente, a los críticos. Ese es el problema de fondo. Y está sucediendo cada vez más en el país, en donde se está utilizando la legalidad para evitar que se hagan preguntas e investigaciones incómodas. Y esta es una generalización que
que le he constatado y la estoy constatando ahora en todo el país. Permítame, Esa parte, sí. Perdón, permítame preguntarle si usted ha establecido ya o en algún momento estableció comunicación directa con el exgobernador Humberto Moreira Valdés, o si la ha tenido ya con el gobernador actual Rubén Moreira Valdés. La tuve con el profesor Moreira, no. Nunca. Yo encantado de que conversemos en público, idealmente, o en privado, no tengo ningún problema. Con el gobernador actual sí, ya conversé hace 2 días, tuvimos una larga conversación telefónica sobre el asunto y él fue muy claro, que su gobierno no tiene nada que ver con la demanda, se deslindó de la demanda claramente. Y me reiteró que su gobierno sigue en disposición de colaborar con el Colegio de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es una institución federal creada para atender a víctimas en la investigación sobre los acontecimientos de Allende. Por supuesto, y aclaro, esta investigación, en esta investigación también participa la Universidad Autónoma de Coahuila. Estamos en un acuerdo con, no han sido firmado, pero vamos, está ya muy avanzado con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, y será una investigación que realizará investigadores del colegio e investigadores de la UASH, porque yo creo que así debe de ser. Entonces fue en muy buenos términos la conversación con Rubén Moreira. No puedo dar detalles sobre lo que hemos estado encontrando porque hay acuerdos de confidencialidad en el uso de la información. Ajá. Y a propósito de eso, esta investigación tan seria que se está efectuando, ¿arrojará datos que se harán públicos hasta cuándo, doctor? Mire, el 28 de septiembre presentaremos un primer informe. Uh-huh. Es decir, en 2 meses ya saldrá el primer informe, y dependiendo de lo que de lo que encontremos, seguiremos adelante o concluiremos. Eso es muy prematuro en este momento. Estamos trabajando a marchas forzadas para tener los resultados de la investigación. Bien. Doctor Sergio Aguayo Quesada, buenos días, le saluda Juan Ceballos. Juan, buenos días. Es evidente, o es previsible más bien, que la demanda no va a proceder. Como usted lo dijo, pues es desmedida esta demanda por 10 millones de pesos. Sin embargo, de alguna manera considera usted que esto sentaría algún precedente para que también algunos otros exgobernadores que ya pronto lo van a hacer, como los 2 Duartes de Veracruz y Chihuahua, o el de Quintana Roo, de alguna manera pudieran iniciar también una serie de demandas en contra de periodistas o columnistas que señalaron sus irregularidades y corruptelas? Mire, una precisión, no dije que no iba a proceder, dije que a mí me parece improcedente el monto. No, lo dije yo, discúlpeme. Sí, ya los jueces decidirán si proceden. No, esa es otra historia. Sobre lo segundo, no es que vaya a pasar, ya está sucediendo. Incluso gobiernos en activo que interponen demandas, o dependencias en activo interponen demandas contra periodistas por montos proporcionados, con lo cual amedrentan y desgastan, porque imagínense que usted recibe una demanda el día de mañana por 10 millones de pesos. Pues sí se preocuparían. Pues claro. Por supuesto. Y pues se estarían dedicando la mitad de su tiempo o todo el tiempo a prepararse para responderla. Ese es el riesgo al que estamos sometidos ahora, y no es en futuro, es en presente, vamos. Es lo que quiero llamar la atención. Ya se está haciendo en todo el país, desafortunadamente. Y el precedente, no creo que necesiten precedente. Ya saben que pueden utilizar las leyes para actuar de esa manera, y lo van a hacer, lo van a seguir haciendo. Sin embargo, se eliminó de los códigos penales la calumnia y la difamación, precisamente por atentar contra la libertad de expresión.
Sí, pero al pasarlo al régimen civil son demandas civiles, en efecto. Cuando la Suprema Corte le quita el monto, que había un tope a raíz de un caso de una demanda de un hidalguense contra Miguel Ángel Granados Chapa, el caso lo llevó la doctora Perla Gómez, y ahí se puso un tope de salarios mínimos, no recuerdo el monto, pero era una cantidad razonable. Por tanto, a uno lo demandaban, pagaban un monto por si había incurrido en un error, una imprecisión o una calumnia, uno pagaba y sí tenía que retractarse en público, pero es decir, el castigo no era restaurar el honor de la parte afectada. Lo pecuniario, el dinero, era lo de menos. Aquí, al quitar ese tope, ya no hay límites. Entonces, lo principal viene a ser el monto, porque ante eso, pues, un buen número de periodistas prefieren autocensurarse para no correr el riesgo de ser demandados. Bien. Bien. Doctor, pues le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y que hayamos podido escuchar con su propia voz pues todo esto que viene sucediendo en torno a la demanda que ha interpuesto Humberto Moreira Valdés en su contra. Muchas gracias por estar con nosotros. Les agradezco, Juan y Marcela, por el espacio que me dan. Gracias.